Continuaremos con la relación entre triángulos y proporciones. Veamos la ilustración que la recta TQR son paralelas, es decir, estas tres rectas que están aquí son paralelas. Nos preguntan cuál es la distancia entre el punto A y el punto B. Vemos que el punto A está en esta recta T y el punto B está en la recta Q. Como son paralelas, recordemos que las rectas son paralelas si tienen la misma distancia entre sí. Como la distancia entre M y N es 4, significa que la distancia entre AB también es 4 porque son paralelas. Nos preguntan cuál es la distancia entre el punto N y el punto U. La distancia entre N y U vamos a considerarlo sabiendo que son paralelas. Como la recta Q y R son paralelas y la distancia entre R y S es 5 centímetros, significa que entre M y U hay 5 centímetros. Entonces la distancia entre N y U sería 9 centímetros. 5 de aquí y 9 de aquí. De aquí vamos a partir para afirmar lo siguiente. De las relaciones entre los triángulos y proporciones se afirma lo siguiente. Y se plantea el teorema fundamental de la proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una recta que no contiene ninguno de los vértices en un triángulo, es paralela a un lado del triángulo e interseca a los otros dos lados, entonces los segmentos determinados en los lados intersecados por la recta son proporcionales. Se observa que la recta DE interseca los segmentos BA y AC, es decir, esta recta interseca a AB y AC. Dicho en una forma más práctica, que si esta recta DE es paralela a BC, entonces la distancia de AB entre AD es la misma distancia que va a haber o la misma proporción de AC entre AE. Es lo que tenemos aquí escrito. Que la distancia AB entre BD, entre esta, es igual que AC, que es esta, entre S, que es esta. Va a ser lo mismo al dividirla. Y la distancia AD entre BD, o sea, AD entre DB, es igual a AE entre S, que es lo que tenemos aquí. Explicándolo un poco más, nos quedaría así. Esta distancia, un ejemplo, si la distancia AB es de 10 unidades y la distancia de AD es de 8 unidades, al dividir 10 entre 8 nos va a dar 1.25. Entonces, como esta recta es paralela a esta, y si esta distancia de AC es 7.5 y la distancia AE es 6, al dividir 7.5 entre 6 nos va a dar también 1.25. Si este número es el mismo, entonces son proporcionales. Los lados son proporcionales. Aquí solamente lo hice con dos ejemplos y aquí aparecen tres proporcionalidades. Tenemos el recíproco del teorema fundamental, que si una recta que no contiene ninguno de los vértices de un triángulo interseca dos lados de este, sobre ellos determina segmentos proporcionales a esos dos lados, entonces es paralela al tercer lado. Si en el triángulo PQR, este que tenemos aquí, se cumple que la razón o la proporción de PQ entre PS es igual a PR entre PT, es decir, al dividir esta distancia de aquí entre esta distancia PS, es lo mismo o nos da el mismo resultado que al dividir PR entre PT. Si nos da lo mismo, entonces significa que esta recta ST es paralela a QR. Es lo contrario al teorema anterior. Veamos un ejemplo. En el triángulo ABC, en este, el segmento DE, que es este, es paralelo al segmento BC. Es decir, este es paralelo a este.
Para determinar el valor de AC se aplica el teorema fundamental de la proporcionalidad. Es decir, nos piden encontrar, determinar el valor o la distancia desde A hasta C. Lo que hacemos es hacer la división de los lados. AC entre 3, entre su correspondiente, va a ser igual a AB, que es 8, entre AE, que es 4. Nos queda AC entre 3 igual a 8 entre 4. ¿De dónde sale esto? Repitámoslo si tienen una duda. Dividimos este lado grande entre el correspondiente lado pequeño de este otro triángulo. Y esa proporción va a ser igual, o esa razón, perdón, va a ser igual a la distancia de AB entre AE. O sea, 8 entre 4. Como este 3 está dividiendo, pasa a multiplicar aquí. Nos queda que 8 por 3 es 24. Dividido entre 4 da 6. Entonces, la distancia AC es 6 unidades. De igual manera, podemos usar el recíproco aquí. En el triángulo DEF, que es este, DEF, para determinar si el segmento AB es paralelo al lado EF, es decir, para saber si este segmento es paralelo a este segmento, se aplica el recíproco del teorema fundamental, es decir, este. ¿En qué consiste? Si yo divido este lado grande entre este pequeño, es una razón, tiene que darnos lo mismo que al dividir este lado grande aquí, de este triángulo grande, entre este pequeño, de aquí, FB. Entonces, al dividir 9 entre 3, tenemos aquí, nos va a dar 3. Y aquí mide 6. 6 entre 2 nos da 3. Da lo mismo. Entonces, como nos da igual, esta distancia es igual, significa que AB es paralelo con EF. Usando ese concepto, ustedes van a desarrollar este ejercicio que tenemos aquí. Les voy a explicar este y ustedes desarrollan este. Aquí nos dice que BD, el segmento BD, que es este, es paralelo a EF, a este. Entonces, si son paralelos, quiere decir que la razón de este entre este es igual que DC entre EC. Y aquí podemos plantearlo. Haciendo la razón, nos preguntan cuánto mide X. Este EC, que es X, lo vamos a dividir entre el correspondiente, que es DC, y aquí nos dice que DC mide 42 centímetros. Entonces hacemos la razón de X entre 42. Como aquí comenzamos con X, vamos a plantear entonces FC entre BC, o sea, este pequeño entre este grande. Y FC aquí nos dice que es 10. Y BC aquí nos dice que es 21. Entonces dividimos 10 entre 21. Planteado aquí. Este 42 está dividiendo, pasa a multiplicar. 10 por 42 son 420. Entre 21 nos va a dar que X mide 20. Ustedes van a desarrollar de igual manera este ejercicio que está aquí. Y luego aquí se explica un ejercicio. Determina si el segmento azul, este que está aquí, de los triángulos es paralelo a uno de los lados. Bien, para eso solamente establecemos las razones. La longitud de este triángulo es 15 y la longitud de este es 12. Entonces, para que sea paralelo tienen que dar lo mismo, tienen que medir lo mismo o la proporción tiene que ser igual. Entonces, al hacer la proporción, 15 entre 12 tiene que salir lo mismo que 6 entre 9. Entonces, 15 entre 12 simplificado da 5 cuartos, porque tiene
tercera. Y al simplificar 6 novenos, tienen tercera da 2 tercios. 5 cuartos es distinto de 2 tercios, o sea, no es lo mismo. Como no es lo mismo, entonces el segmento azul no es paralelo. Este no es paralelo. Ustedes van a desarrollar este. Y aquí aparece un ejercicio para que ustedes lo analicen. En su libro no está contestado, aquí está resuelto. Quiero que por favor lo analicen y lo estudien. Esto ha sido todo y espero que puedan comprender un poco más, y si hay dudas pueden compartirlas y compartan también lo que ustedes han hecho en la plataforma Edmodo. Hasta luego.